Hola, hola amigos de Psicovino, hoy tenemos un nuevo episodio, tenemos una gran invitada, es colega de Angie mía, la conocemos de la especialización de psicología clínica, es una gran amiga mía a quien quiero mucho y le tengo una gran estima por todo lo que he podido aprender de ella. Le damos la bienvenida a Lizeth Vanegas. Hola Liz, bienvenida, gracias por recibir esta invitación a nuestro podcast. Hola Juanca, hola Angie, hola a todos los que nos están viendo. Antes de nada, pues muchísimas gracias por tener ese privilegio de estar en este espacio con todos ustedes. Bueno, Liz, y una parte de que ya se ha convertido como en nuestro ritual de Psicovino es primero brindar por nuestros invitados, entonces salud. Salud. Y lo segundo es, pues te queremos preguntar, Liz, ¿cuál es esa palabra o cuál es esa frase que ha marcado esa historia de vida que tú nos vas a contar el día de hoy? Bueno, la palabra sí que de pronto es la clave, la que tal vez recoge muchos de mis episodios de mi vida, se titula restauración. Es la palabra que pues yo considero que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida necesitamos restaurarnos en cualquier área, física, espiritual, académica, sentimental, personalmente. Entonces yo creo que esa es la palabra que más enmarca todos los episodios de mi vida. Ok, bueno, ¿y cuál o cuáles han sido los momentos en que tú has tenido que restaurarte, bien sea porque lo has hecho, porque dices, no, yo no quiero seguir en este ciclo, o porque te ha tocado y has dicho, bueno, ¿cómo lo voy a tomar? Bueno, son varios y de pronto aquí no nos alcanzaría el tiempo, pero pues yo creo que todo ha sido como cronológicamente. El primero empieza cuando tengo aproximadamente 15 años y unos meses de más. Sufro una enfermedad que uno nunca quisiera sufrir y es una ACV en el tallo cerebral. Y pues obviamente de ahí me quedaron muchísimas secuelas. Hablándote físicamente, obviamente esto también afectó mi parte personal, mi vista, muchas de pronto repercusiones que he tenido. Entonces yo creo que desde ahí he empezado a saber qué es la palabra restaurarte. Ok. Bueno, y en ese momento, ¿cómo has asimilado? Pues eres muy niña, o sea, entendía que cuando uno está entrando en esa etapa de la adolescencia, pues empiezan las fiestas, empieza la vanidad, empieza, digamos, como todo ese tema donde pues tú empiezas a cambiar de verdad de ser niña a ser una adolescente. Entonces, ¿cómo empiezas y cómo tomas todo este proceso? Bueno, fue un proceso muy difícil, te lo voy a como a contextualizar y como dicen por ahí, como echar el cuento, como para que todos sepamos qué fue lo que me pasó. Sufrió de una arritmia cardíaca anormal, obviamente pues en nuestro entonces no había control y desarrollo como lo tienen hoy en día. Los médicos jamás se dieron de cuenta, obviamente tú sabes que a los 15 años, ya en la preadolescencia el cuerpo necesita exigirse de más y mi corazón en un momento no resistió. Estaba yo en el colegio y de un momento a otro, lo que me cuentan porque tengo como ciertos episodios de mi vida que todavía no logro recordar. O sea, en el colegio se empiezan a dormir las manos, las plantas de los pies y estaba con un compañero y no pude más. Ahí es lo que recuerdo. Obviamente los recuerdos que dice mi mamá es que pues ya pierdo todo el conocimiento. Ahí se dan de cuenta de que una de esas arterias que va o conduce en el tallo pues se revienta. Efectivamente marcó toda mi vida porque obviamente todo esto afecta el lóbulo parietal, bueno, afecta muchas cosas que antes el médico me decía en el hospital central de ahí de San José, me decían milagros porque pues era inaudito lo que estaba pasando, pero pues obviamente me afecta toda la parte gesticular de mi rostro. Entonces yo obviamente andaba con mi boquita torcida, obviamente me dio fibrosis en la rodilla derecha, entonces tuve que utilizar bastón. Realmente fue muy duro porque efectivamente tú estás, que te invitan a tus fiestas de compañeras, pero obviamente tú te ves así, ya no puedes ser partícipe. Entonces pues tuve un apoyo incondicional que fue mi familia en primera medida. Fueron ellos que estuvieron ahí. Obviamente pues también tuve
un muy, muy, muy buen como ayudador, que fue toda la parte espiritual. Yo digo que pues para muchas personas no sirven, y yo creo que eso fue lo que a mí me dio más fortaleza, porque efectivamente sí, fue un golpe en la autoestima, fue un golpe en donde yo no quería ni siquiera verme, porque era de un momento a otro, pum, tú estás bien, y de un momento a otro te tienes que poner, me ponía el microporo para tapar como ciertas intervenciones que me hacían dentro del rostro, pues para que no se viera así como feo. Entonces mi mamá, que le saca chiste en todos decíamos que era acné, pero no sabemos que era acné, eran cicatrices que yo llevaba dentro de mí, con las que tuve que pasar mucho tiempo, entrar hacia una universidad que obviamente la gente se queda mirándote como que ahí pasa algo, no se atreven a decirte, pero pues tú ya sabes convivir con eso. Entonces sí, fue un golpe muy, muy fuerte, personalmente, emocionalmente fue un golpe como donde tú dices, ¿qué pasó acá? O ¿por qué a mí? Que es lo que uno siempre como que se pregunta en estos casos, ¿por qué yo estoy pasando esto? O sea, entonces fue, obviamente pues entré, soy también, como ustedes dijeron, soy psicóloga, la universidad pues me ofrecía como ciertas apoyos y demás, pero fue como tener una muy buena red de apoyo, y en esta vez fue mi mamá, mi papá, mis dos hermanos, todos mis tíos también estuvieron ahí, porque es mirarte, o sea, tratar de engañar el espejo, porque pues obviamente las cicatrices estaban, la deformidad estaba ahí, pero era como, ¿cómo le podemos sacar chispas a eso? Entonces eso fue lo que más, como que me orientó por esos lados. ¿En qué momento, Liz, pues digamos como eso que nos estás contando y uniéndolo con esa frase que nos dices o con esa palabra que nos dices que es la restauración, ¿en qué momento inicia la restauración en Liz? ¿En qué momento inicia la restauración de esa niña de 15 años y unos meses que sufre un accidente cerebrovascular, que pasa por unas situaciones y una condición médica que es compleja, que ha tenido su red de apoyo, ¿no? Que es su familia, pero que pasa a un nuevo espacio, a un nuevo lugar, a un nuevo contexto? ¿Cómo se restaura Liz en ese momento y cómo encuentra otras redes de apoyo? Bueno, es obviamente pasaron un tiempo, unos meses, donde encontré mi restauración en aceptarme. Y yo siempre he dicho que uno ha sido restaurado para restaurar a los demás. Entonces, obviamente a los 15 años, pues no fue como, sí, ya, el propósito de mi vida es este, no. Yo quería estudiar ingeniería mecánica, entonces todo eso también como que me ayuda, toda la parte cuando me meto a estudiar psicología, cuando veo que uno es más de lo que tú ves a los 15 años, de que obviamente sí hay cosas muy temporales, pero yo creo que Lisette se empieza a restaurar desde que se empieza a aceptar. Cuando Lisette se empieza a aceptar que salir, sí, porque obviamente mi colegio quedaba muy cerca y pues obviamente era con personas que tú conocías todo bachillerato, entonces no había problema, pero Lisette se restaura cuando tiene que enfrentarse a una universidad, un Transmilenio, en bastón y lo que sea, pero es empezar a aceptarse así. Y claro, la red siempre estuvo ahí, pero algo con lo que siempre yo, y tal vez suena como muy comediante, pero es como sacarle el chiste a la situación, o la cosa bonita a la situación, la chispa, ¿sí? Entonces mi mamá me decía como que bueno, no lo damos tan malo, nos dan la silla. Entonces si ya no tengo que irme espichada, tal cosa, empezar a aceptar de que obviamente, bueno, listo, estoy aquí, tal cosa, y también como el poder superarte a ti mismo. Yo creo que fue lo que la restauración llegó cuando empezó a aceptar, ¿sí? No empiezo a decir ¿por qué? Porque realmente fueron muchos tiempos en un hospital. Yo decía, pero ¿por qué yo? ¿Sí? O sea, los médicos decían, es insólito lo que estamos viendo. Pero empecé a decir, ok, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué trasfondo tiene esta situación? Y empecé obviamente como a recobrar como esas cosas. Entonces,
en esos momentos donde tú ves que tal vez te debilitas, lo más importante es que tú te fortalezcas. Es muy difícil porque las terapias eran dolorosas, la cara uno como que quería que fuera ya, pero no se podía, como que obviamente pues es impactante todas las situaciones, tu familia y demás, pero el momento cuando tú te empiezas a aceptar con las cicatrices y entender que eso es lo que te pasó, te va a ayudar a después, o te da una autoridad. Para mí medio fue una autoridad en ver mucho después, tiempo después, personas que pasaron por una enfermedad, incluso con mi familia, decirles sí se puede salir de eso, sí se puede tal, o sea, obviamente todo es un proceso, no es de ya a la mañana, Lice se restauró, no, pasaron, imagínate, yo al año tuve que entrar a la universidad. Entonces obviamente es un proceso, pero eso te da a ti como una autoridad de decir, sé que es por lo que estás pasando, pero sé que lo vas a pasar. Entonces desde ahí yo creo que Lisette empezó a restaurarse en todo, espiritualmente, emocionalmente, académicamente. Me decían, yo creo que es mejor que no estudies en la universidad y ya hoy tengo un magíster. Entonces obviamente es como decir, venga, ¿quién da más? O sea, obviamente hay procesos que simplemente están desde lo interno y es a veces saber callar las voces y uno decir, aíslo y me enfatizo en quién puedo y en quién no puedo. Y obviamente te vas restaurando. Tú has tocado como diferentes puntos y uno de esos es, bueno, tengo la autoridad de poder no sé, ver a personas que han pasado por una situación similar o que están pasando por una situación compleja de salud y poderles decir, oye, vas a salir de ahí, o de diferentes situaciones, y poder tener, digamos, como la capacidad, la autoridad, la experiencia de decir, vas a salir de ahí. Pero que dentro de ese proceso, ¿qué momentos o qué crees fue lo importante o eso que tú dices, esas habilidades que yo no tenía en ese momento y me tocó sacarlas? Yo creo que los seres humanos, cuando tocamos fondo, es cuando logramos sacar la fuerza, pero tocas algo importante y fui restaurada para restaurar. Entonces me gustaría escuchar un poco de eso. Ok, ¿qué es importante? Aceptarte, o sea, yo no podía negar un dictamen que estaba, que todavía está. Yo no puedo negar ni obviar la situación, ni el dolor, ¿sí? Pero yo creo que el dolor debe transformar, ¿sí? De hecho, la psicología del dolor habla de eso, de cómo vemos nosotros el dolor. Y una cosa es aceptar lo que está pasando, pero otra cosa es cómo yo lo acepto. Lo acepto en modo de fracaso, lo acepto que esto ya fue el fin, lo acepto como una competencia, lo acepto como un reto. Entonces eso es como lo que a ti te permite, listo, tocaste fondo, ¿y qué vas a hacer? Quedo llorándome y viéndome como yo en un bastón, o qué hago, ¿sí? Y eso fue lo que uno empieza a aceptarse, ok, listo, sí, y empieza también a darte valor a lo que tú no habías tenido el valor. ¿Sí? Entonces ya tú le empiezas a valorar. Yo valoré mis 2 piernas, ¿o no? O sea, tú te paras y lo que menos haces es valorar tus 2 piernas. Ni siquiera tú te miras, ni siquiera uno valorarse por mirarse al espejo. Entonces es empezar también, claro, empiezo a aceptar, y el aceptarme me empieza a dar un valor distinto. Entonces ese valor que yo empiezo a tener por dentro es ese valor que a mí me va a identificar también como persona. Porque la Lisette de 15 años hacia atrás era totalmente la Lisette que pasó a los 15, que luego pasó después su decepción amorosa, va a ser y ya hoy, marzo 2024, ya es otra Lisette. Con otros valores, claro, o sea, somos como seres progresivos y seres dinámicos. Pero cuando tú empiezas a tener una aceptación y esa aceptación le cobras un valor, ese valor lo que te va a ti dar una esencia. Y esa esencia, yo siempre digo que nosotros obviamente somos seres con energías que atraen.
Y ha pasado que porque dije restaurados para restaurar, he tenido el privilegio de compartir con muchas personas que dicen ya no más, ya tal cosa, pero míreme, pero esta enfermedad me detuvo, me limitó, me tal cosa. Y pues obviamente cuando uno dice no, mira, yo pasé por esto, tal vez lo tuyo es peor o lo mío fue peor, porque aquí no es de mirar quién vivió lo más triste, sino aquí es mirar cómo se puede recuperar. Cómo tú te puedes restaurar, qué elementos también tienes para restaurar. Y como les dije, sacarle provecho a todo, ¿sí? A Dios gracias tuve una gran red de apoyo, ¿sí? O sea, tal vez eso también fue un potencializador que me ayudó muchísimo. Hay personas que no lo tienen, pero es eso mismo, empezar a aceptarte. Luego que me acepto, le doy un valor y ese valor me va transformando en mi esencia. Y esa esencia, la idea es compartir igual. Lo que dicen muchos, venimos es para servir, no venimos es para decirnos algo como lo mío. Entonces desde ahí, desde la aceptación, desde empezar a transformar, ¿sí? Porque todos venimos como muy encapsulados, somos tal. Ay, pero resulta que una caritorcida puede entrar a la universidad. Sí, una caritorcida puede entrar a la universidad, puede estudiar, puede tal cosa. Entonces es como empezar a que tú dejes transformar tu esencia. Empezar a transformar creencias también, ¿no? Esas metacogniciones, esas creencias, esas cogniciones que hay ahí, sociales sí. Incluso, de lo que acabas de decir, una cara torcida puede entrar a la universidad, entonces creo que parte de ahí. Y también de esas estrategias de afrontamiento que tuviste, ¿no? Como tú bien lo mencionas, puede ser que te hubieras tirado a la cama a llorar toda tu vida y no hubieras hecho una carrera, no seas la mujer profesional exitosa que eres, con un magíster, con la familia que te caracteriza de manera peculiar, que te quieren mucho, que son tu red de apoyo. Entonces creo que eso también es una enseñanza para nosotros, para si tenemos alguna limitación, alguna dificultad, pues también llamarnos la atención, decir, oiga, mire, hay una persona que pudo, yo también puedo. Ella se pudo restaurar y puede servir también a otros para ayudar a restaurar, ¿no? Y bueno, ya que tocas ese punto importante, sé que también pues la religión hace parte de tu punto, eje y ancla para los procesos difíciles. Y sé que hace poco también viste un proceso difícil que todavía estamos pues llevando a cabo. Me gustaría saber cómo has enfrentado ese momento, qué características de lo que te pasó cuando tenías 15 años y dijiste, bueno, así lo asimilé. ¿Cómo asimilaste a hoy esa situación por la que estás pasando? Bueno, sí, efectivamente la creencia, el nivel espiritual te puede ayudar, como te puede obviamente pues ser una piedra de tropiezo, ¿sí? Amar las cicatrices. Yo creo que es amar las cicatrices. Mi papá ahorita está viendo una temporada que uno dice, ok, no soy la única, sí, mi papá, estamos viendo con él un cáncer de estómago, pero obviamente ambos tenemos cicatrices. Entonces ambos es decirnos, yo tengo una cicatriz, entonces le digo, papi, mire tan linda esa cicatriz, esto nos hace únicos. Obviamente tengo varias acá por los diferentes procedimientos que tuvieron que realizar. Él tiene ahorita acá pues, su catéter, pero es como decirnos, ama esa cicatriz porque eso es parte de tu historia. Efectivamente, él hace que unos meses, no mentiras, así como 15 o 20 días, tuvimos yo creo que la prueba más dura porque pues estaban haciéndole su intervención quirúrgica y me tocó bailar con la más fea, porque me tocó el tiempo más feo, ¿sí? Obviamente pues yo le cogí como mamera al hospital porque eran muchos procedimientos de muchos dolores, eran 15 inyecciones en la cabeza, 15, o sea, como que toda tu cara, además. Entonces uno como que le coge como una versión al hospital, pero estos procesos todos es distintos, por eso es saber gozarse el proceso. Y gozar no es estar siempre sonriendo, sino es estar neutro ante la situación, pero también obviamente es estar tranquilos, y por eso le digo restaurado para restaurar, porque en ese momento mi papá pues tenía la tensión súper baja, él no respondía a muchas cosas, los médicos pues no, que
pues está terrible, que si nos mejora, que vamos para una UCI, que vamos para otro lado, pero simplemente yo empecé en ese momento obviamente a depositar toda mi esperanza en la parte espiritual que tengo y yo decía, voy a descansar, ¿sí? Porque a veces es eso, lo que no nos deja, como que estamos tan afanados en el proceso que no disfrutamos el proceso. O sea, estamos tan aferrados a tener ya la solución, a que ya tal cosa, que no estamos viviendo cada momento. Junto con eso, con él, obviamente, pues él es mi oración, yo soy la oración de él. Entonces fue un momento en donde también yo digo, wow, o sea, vengo de un proceso también emocional tenaz, donde me costó lágrimas, donde me costó muchas cosas, porque también obviamente en estos procesos no es que Lisette de los 15 años no volvió a sufrir, no, Lisette a los 26, 27 años tuvo una de sus separaciones más duras amorosamente, emocionalmente, afectivamente, que yo ahora le cambian ahora categorías a todo. De esos 26 años está totalmente destruida, totalmente de esto, porque vuelve y se hace un ataque a su salud, pero no tuvo esa persona de apoyo. Y después de eso obviamente pasa como ciertas batallas que uno en un momento le dice como, ay Dios, ven, no soy Pambelé, dale bajito, sí, o sea, pero en todos esos momentos como que todo sirve para él, todo. Entonces en ese momento cuando yo digo, wow, o sea, ahorita estoy pasándole a mi papá, compartí más, obviamente no digo que nunca he compartido, pero compartí un momento tan íntimo con él, ¿sí? Porque la vulnerabilidad te hace conocer lo más íntimo de la persona. Uh-huh. Y eso no lo, claro, obviamente uno dice, ¿a quién le gustaría tener a su papá en una clínica? O sea, ¿qué está pensando? No. Pero en esa parte, en esa clínica, pudimos ser tal uno solo, de estarnos y decirnos, hace 13 años tú estuviste conmigo en las mismas situaciones, hoy yo estoy contigo. Hoy soy yo tu apoyo, hoy yo soy ese bastón, hoy soy yo quien te da la fuerza y te dice, hey, levántate porque te necesito, hazlo porque yo estoy acá. Y como que se repite la historia, por eso te digo que si yo no hubiese sido restaurada, no hubiese podido ahorita ser un elemento de restauración para la vida de toda mi familia y para la vida de mi papá. Y creo que, como tú bien lo dices, no es solo como 2 eventos ya, no pasa más, no existe más historia, no, creo que a lo largo, y lo digo porque hemos sido amigos bastantes años desde la universidad y contando, entonces creo que no te pongas celosa, chica. 12 años. Acá se acaba así, 12 años. Entonces, creo que hace parte también de conocer ese proceso y de entender, y creo que Lisette es una persona píldora, y le digo una persona píldora, creo que nunca te lo he dicho, te lo digo hoy, porque alegras y contagias de tu buena vibra a todas las personas, pese a las adversidades que has tenido o que estés viviendo. He sido partícipe un poco de ese duelo amoroso que tú dices que has pasado, que tuviste. Uno conoce a las personas desde lo más profundo, como tú dices, en los momentos donde uno se ve vulnerable y se siente muy vulnerable, y creo que como seres humanos también lleva a que nos restauramos desde lo más profundo hasta lo exterior para así poder sanar, porque a veces también quedan como esas secuelas un poco o suturas ahí superficiales, y creo que ya después se abre la llaguita y es más duele más, o ya es más profunda la herida. Entonces creo también me parece importante pues toda esta situación que tú has manejado y pues que la has podido llamar en una sola palabra como restaurar. Hay algo que también dices, y es que la vulnerabilidad hizo que es como que se unieran más, ¿no? Y sucede, o sea, en la vulnerabilidad pues es eso, estamos frágiles, fácilmente nos podemos romper, como fácilmente nos podemos restaurar, renovar, y de pronto la importancia de las redes de apoyo, ¿sí? Tú decías algo, y es, a veces uno está como tan afanado en los temas médicos, tan afanado en que el examen, esto, lo otro, bueno, digamos como que diferentes situaciones que se puedan presentar con lo que le está pasando a tu papá, con lo que te pasó a ti, con tu duelo amoroso.
Pero digamos acá yo quiero como tocar un punto y de pronto hacer como énfasis en algo, y es, tú dices hay que disfrutar el proceso, pero disfrutar el proceso no es, tú lo dijiste, no es que siempre voy a estar sonriendo, sino disfrutar el proceso es, madre, si necesito estar sola para llorar todo lo que tengo que llorar, eso es disfrutar el proceso, eso es vivir el proceso. Al otro día, si necesito llamar a alguien que me ayude, eso es disfrutar el proceso. Porque hay ocasiones en las que los seres humanos, las personas, estamos pasando por momentos difíciles y nos dicen, es que usted tiene que ser fuerte. Ser fuerte no significa que no pueda sentir. Y todas las emociones, absolutamente todas las emociones que nosotros tenemos, los seres humanos tenemos, están hechas y están diseñadas y surgen, y si nacieron por evoluciones porque son necesarias para afrontar las situaciones. Tú cuentas 3 episodios de tu vida, donde supongo que ese ACB a los 15 años, algo salió de ahí para ese duelo amoroso, que podríamos decir fue una ruptura de corazón, porque se siente el dolor. Yo sé que se siente. Sabemos que se siente. Pero dices, ahí yo ataqué mi vida. Atenté contra mí. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, de pronto no hice cutting ni nada de esas cosas, pero empiezas a desvalorizarte como persona, ¿sí? Y eso es atacar tu esencia. Entonces, sí, tú dices, y antes de eso, en mi proceso tuve que, gracias a Dios, sí tuve una red de apoyo, que personas donde no puedo más. Entonces yo estaba en medio de la oficina, mi rol de oficina es ser como un poquito firme, ¿sí? No tanto, sí, soy muy de abrazo y demás, pero hay que ser un poquito firme por la población con que trabajo y demás. Pero en momentos donde todo ese proceso no podía más, necesitaba 2, 3 ayudantes, colaboradores míos, nos íbamos y simplemente me desvaciaba, porque eso es vivir y saber de que te necesitas desahogarte. Atacarte sí es empezar a, no más el hecho de que tú te dejes confundir de lo que es tu esencia porque a alguien no le gustó, eso ya es que tú te dejes atacar. Entonces yo, la mujer fuerte, que en la que me veía, con la que muchos admiraban, con las que muchos decían, wow, Lisette, o sea, eres tremenda, ¿tú cómo haces eso? Tal cosa, X. Obviamente anunciaba todo eso, estuve a punto de irme a Salvador a contar todo lo que me había pasado y demás, trabajar con niños, trabajar con preadolescentes, jóvenes, tal cosa. De un momento a otro llega, y personas que obviamente no puedo decir mala, no, porque yo digo que todo tiene un propósito para vivir. Y todos los seres humanos llegan a nuestra vida y alguna enseñanza nos dejan. Exacto. Y ya no te convences de la mujer que eres. Eso me pasó a mí. Entonces ya no era la mujer fuerte, ya era la mujer que no era la que tal vez por más o menos 11 años estuve trabajando, estuve lidiando, estuve fortaleciendo. Ya no, ya entonces empezamos a dejarnos, obviamente, el apego emocional, el apego por esa persona, también obviamente pues el amor, porque eso no es amor, pero bueno, el amor, llamémoslo así para romantizar más esto, te hace cegar. Y lo más cruel es que como la gente también te dice, tú no eres así, pero tú te crees lo negativo, porque yo creo que los seres humanos y más nosotros las mujeres como que tendemos a ver qué es lo que está diciendo esa persona. O sea, es tan importante que me validen a mí como persona, aunque ya está diciendo el auto-yo y tantas cosas, pero yo creo que sí hay como una validación. Y cuando empezó a atacarme es porque ya no me veía como la mujer fuerte, ya empecé a verme como lo que tal vez me categorizaba, porque eso es una de las cosas que uno tiene que saber decir. Uno dice, uy, los 3 banderines rojos, pero a veces como que uno se culpabiliza porque no los vio, y a mí me parece muy normal. O sea, a veces yo no digo, o no sé, para mí ese problema hoy en día es como que todos queremos ser superhéroes en nuestras emociones, y no, o sea,
hay momentos donde esto siente, o sea, esto siente, el corazón engaña. Y cuando empecé como a dejar a que esos pensamientos, a que esas categorías se interiorizaran en mí, es cuando tú te empiezas a atacar. Entonces, como les decía, entonces ya no te ves como obviamente todo el proceso de autoestima que tuve que hacer, lo que la cojita, que la rotorcita, bueno, listo, ya otra vez, ya ahora sí, ya empoderada, yo no sé qué, sí, o sea, Jennifer López al lado mío era un poco pañuelo. Después viene esta persona y te ataca en tu forma de vestir, te ataca en tu forma de verte, te ataca en tu forma de... Entonces hay reprocesos, ¿sí? Y es volver nuevamente, ¿sí? No es fácil, yo no digo aquí que, yo me levantaba, no, en momentos donde yo no dormía, en momentos donde yo decía, pero ¿por qué otra vez? ¿Por qué pasa tal cosa? Que yo le decía a la gente, ¿cómo me viste hoy? Pero es cuando tú te tienes que sacar la oportunidad. Entonces yo en la oficina, que era pues mi set donde yo me paso 8 o 9 horas con personas todos los días. Entonces yo les decía a ellos como que, bueno, cada vez que yo me venga chirosa, ustedes me van a decir algo. Obviamente con amor. Porque uno también no puede decir como que, ay, sí, entonces porque estoy en duelo, entonces me va a estar toda así, toda chirosa. No, pues porque obviamente mi autoestima yo la alimentaba con diferentes, como una estrategia como esa. Entonces obviamente ellos me ayudaban como que, Liz, eso no combina. ¿Sí? Y es también no te luce, amiga. Eso no te luce. Sí, Liz, tal cosa. Y empezar también a trabajar por ti. ¿Sí? Aunque bueno, tú tocas un punto ahí, y acá de pronto yo hago la invitación, y es que vuelvo al punto de que no siempre debemos ser fuertes. Y hay algo y ya yo creo que no son solamente las mujeres, son los hombres y las mujeres, solamente que las mujeres tenemos una red de apoyo desde ese punto emocional, y cuando hay maltrato, porque lo que escucho y lo que percibo es que fuiste víctima de un maltrato tal vez psicológico, ¿sí? Y las mujeres tenemos mayor red, somos más escuchadas porque es tan normal que las mujeres hablemos, los hombres sienten temor cuando hay maltrato, incluso son revictimizados y los maltratan aún más cuando hablan, porque se burlan de ellos en muchas ocasiones, que eso creo que es una invitación acá, a que empecemos a transformar esa mentalidad social y dejemos de normalizar el maltrato, ¿sí? ¿Y por qué hablo de dejar de normalizar el maltrato? Porque a veces cuando hay este tipo de situaciones donde yo empiezo a dejar mi esencia a raíz de un maltrato constante, donde estoy durmiendo con una persona que me está diciendo que no soy bonita, donde estoy durmiendo con una persona que me está diciendo que no soy, que es que usted se cree, es que, bueno, un sinfín de cosas, ¿sí? Y salgo a la calle, salgo a la realidad y es que usted tiene que ser fuerte, es que usted no es así, es que creo que también es parte de vivir el proceso y es parte de también acompañar. Sí, y es lo más importante, sea hombre o mujer, es de saber hablar. Sí. El mío era como que la psicóloga. Sí, la psicóloga se dejó decir palabras hirientes. La psicóloga se dejó manipular emocionalmente. Sí, ¿por qué? Porque antes de ser profesional, de tener todos mis títulos, allá lindo soy persona. ¿Sí? Y hay algo que siempre yo he dicho y es, tienes que hablarlo en el momento, ¿sí? Yo en un momento, esa relación tuvo una pequeña ruptura, yo me las callé, la gente ni siquiera sabía que, los más cercanos sabíamos que habíamos terminado, pero después, bueno, pasó otras cosas y demás, y como que, bueno, siguieron, tan chévere, bien, ¿sí? Pero Lisette empezó a adoptar posturas que no eran de ella. ¿Por qué? Porque no hablé a tiempo, porque de todas maneras sí hay un miedo. Y no es que a mí me cuesta hablar de todas maneras, de todas las partes de que te ha pasado, de que tal cosa, de que a veces pensamos que podemos ser una carga más para alguien, pero mire, esta salió con su enfermedad, ahora esto. Yo decía como que, ¿ahora qué le digo a mi mamá? Porque mi mamá ha sido como esa red de apoyo, obviamente es igual,
uno tiene que buscar su proceso, su terapia, ¿sí? Eso no es que, ay no, uno tiene que buscar su terapia y en medio de la terapia tú vas mirando qué herramientas coges más. Pero es el momento de saber hablar y saber hablar en el momento y con la persona correcta, ¿sí? Efectivamente sí, a mí, es mi trabajo, tienes que ser fuerte, o sea, a mí se me puede estar llorando una persona al frente, pero tienes que ser fuerte, porque son los estándares laborales que yo acepté y que yo firmé en un contrato, ¿sí? Pero en medio de todo eso yo sabía, y es cuando uno tiene que saber categorizar con quiénes somos receptores y quiénes no son receptores para nuestra vida. Entonces ahí en ese momento, claro, yo trabajo con toda la parte de construcción, entonces es un ambiente muy rudo, en donde tú no puedes, porque ya, le está coqueteando, porque entonces tienes que mantenerte lo más ruda que tú puedas. Entonces, pero yo aún así, en medio de personas rudas, yo necesito hablar con alguien, ¿sí? Ya en un momento, porque en este momento no soy fuerte, porque en este momento necesito que alguien me escuche, que esto tal cosa, y resulta que mi cita de psicología la tengo entre 8 días, porque así pasa en nuestro país, y bueno, pero es el momento en que hablar, ¿sí? En que tú conserves esas personas, esos canales, ¿sí? Porque no pueden ser personas, hay gente que escribiéndoles hacía esto, yo también obviamente con mi tema espiritual simplemente pues lloraba o demás, porque habían como ciertas circunstancias, porque esa separación como que tocó fibras de antes, claro, de pronto se me va la cara torcida otra vez, claro, yo no sé qué, y como que empiezas a sacarte algo de espinitas de que no habías, como que uno la había sanado, pero haz de cuenta como que para sacar esa cicatriz o para sacar esa herida tienes que meter bien el algodón y sacar. Y eso tocaba a veces que con personas de que estuvieran siempre en ese proceso, de no callar, ¿sí? De que esto me duele, de que esto me está costando, esto tal cosa, las fechas que obviamente a todas nos duelen un proceso, las fechas importantes son diciembre donde yo el 7 de diciembre les decía a las personas más cercanas, tengo mi corazón como dividido, pero pues bueno, aquí estoy, sí, aquí tal cosa. Nunca dejarnos decir que como así a los 3 meses y yo no lo he superado, cómo es eso, qué tal cosa, no es. O sea, duró un año. Es como esos, porque muchas de esas gentes, o muchas que con los compañeros de la oficina y demás, que se avergüenzan porque no han podido superar algo. Y ahí va otra invitación, y es no comparar los tiempos, porque las habilidades que tiene Lisette de afrontamiento son totalmente diferentes a las mías, son totalmente diferentes a las de Camilo, porque es que Lisette vivió una situación a los 15 años, yo viví una situación a los 29 años, Camilo no ha vivido una situación de esas. Obviamente va a ser totalmente diferente, y las herramientas que yo voy a adquirir son totalmente diferentes por el tiempo, por el contexto, por mis redes de apoyo, porque no todas las personas, y acá también somos muy conscientes, somos psicólogos y somos conscientes que no todos los seres humanos tienen redes de apoyo, ¿sí? Pero el hecho de, tú lo dices y creo que toco nuevamente el punto ahí, es el hecho de hablar y aunque sea con miedo, porque una víctima de maltrato siempre va a tener miedo y siempre va a tener la sensación de que es culpable y de que si yo hablo puede que no sea así, porque es víctima, hace parte de ese papel de víctima, pero es necesario hablar y es necesario buscar la red de apoyo que se pueda encontrar. Y las estrategias que cada uno tenga, ¿no? Porque creo que todos vivimos las instancias de manera distintas, como tú lo dices, y que me parece importante. Bueno, a partir de todo este proceso, tú dices, listo, he vivido lo que me pasó a los 15 años, mi ruptura amorosa, una de las más importantes, donde uno se idealiza, se formaliza, ¿no? Y entonces, como uno dice, uno enmascara. Entonces enmascara que, ay, no me gusta cómo te ves. Ay, tan bonito, sí, es porque me quiere. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Ay, sí, es por esto o lo otro. Y actual, pues vives el proceso de tu papá. Y de todas esas situaciones importantes,
¿qué es lo que más has aprendido? O tal vez no lo que más has aprendido, sino ¿qué rescatas de cada evento? Aceptar, o sea, con lo que tú estabas diciendo ahorita, no significa que yo tenga que tener la cicatriz acá, tengo muchas cicatrices internas y es amar mis cicatrices. Yo amo mis cicatrices de las rodillas porque me recuerdan cuando tuve que levantarme, cuando no quería levantarme porque me dolía, porque el dolor no me dejaba, porque la culpabilidad no me dejaba, porque es eso también. Amo mis cicatrices internas porque sé que la otra persona que va a venir va a decirle, sí, efectivamente tuve errores, no sé, ay, no, pobrecita Lisette, no, Lisette también tuvo sus metaditas de goles, pero eso tal vez me hizo potencializarme como mujer, ¿sí? Y amo también ahorita las cicatrices familiares, porque eso nos unió más, eso hace un cerco y te une más. Entonces es amar las cosas que te pasan, ¿sí? Momentos donde sí, uno se culpabiliza y no solamente tiene que ser emocionalmente. Yo me culpabilizaba por mi enfermedad. Sí, es que yo tal cosas que yo no hice, es que yo esto, es que yo no, es que yo no, es que yo no. Pero un momento tuve que soltar y decir, yo no tuve la culpa de tener ahorita mi dictamen es hipoplasia cerebelosa lateral derecha, ¿sí? O sea, ¿qué es eso? Es que voy perdiendo la capacidad motora, entonces momento en donde yo estoy en mi oficina y ¡pah! Se me duermen las manos. Y es lo más natural en mí, o el paciente es como los que yo, o los que tenemos con tu diagnóstico. enfermedad. Y es aceptar. Entonces es, ok, listo, ya no me veo las manos como antes, sino ya le doy un valor, ¿sí? Y es, o sea, no es fácil amarse, o sea, no es fácil porque tú siempre estás, entonces como cuando tú vas al gimnasio, entonces tú quieres tener el cuerpo de esa persona. Ay, ¿yo por qué entreno tanto y no tengo el cuerpo de esa persona? Ay, porque yo no tengo ya mis 28 años, no tengo algo estable, porque tal cosa, porque siempre estamos mirándonos hacia allá. Pero todo lo que me ha pasado, sí, es como, ok, esto me ha servido, sí, porque creo que me ha dado una esencia que es lo que más nos debe preocupar, ¿sí? O sea, lo que yo tengo acá, yo puedo venirme, pero mi esencia si no es cautivada, si no cautiva, pues no, o sea, no es como un buen objetivo. Entonces eso es como lo más importante. Ámate tal como lo que es, o sea, de verdad, si yo no puedo aquí por censura, si no nos no les puedo mostrar mis cicatrices. En el Only. Allá sí lo puedes ver. Pero es eso, es amarlas, porque de eso te recuerda que pasaste. Eso te recuerda que pasaste. O sea, eso a mí no me va a recordar las cosas o que yo guarde aquí las fotos del hospital, no, a mí me va a recordar las veces que tuvieron que intervenir y ahí está, ¿sí? Como las personas con enfermedades más graves también, y que yo he hablado con ellos y ellos me dicen, Liz, mira, de hecho una señora pues tiene su brecito totalmente, todo eso es una postura, y ella me dice, eso me recuerda a una oportunidad más, ¿sí? Entonces todas las cicatrices que nos dan a nosotros, o que nosotros permitimos también, porque no es que somos aquí los pobrecitos, sino que a veces nosotros permitimos también esas cicatrices. Ok, listo. ¿Te están ayudando en qué? ¿Qué te fortalecieron? Porque Lisette ahora es más berraquita, ya no se cree todo entero, ya como que, ay, sí, no. O tienes que pasar proceso, porque eso también es eso, de que en el momento en que tú quieras tapar esa cicatriz, no vives el proceso. Entonces la tapamos rápido y resulta que no se vive el proceso. Y no se vive el proceso, el problema es que podemos dañar a otros en medio de ese proceso. Es decir, que yo impresiono, intuyo, pues que creo que una de las reflexiones más válidas que tú nos dejas hoy
es que empecemos a amarnos internamente y amar lo externo. Claro, si bien a veces uno se cuestiona por qué no tengo este cuerpo, por qué no tengo esta altura, por qué no tengo esta pareja, por qué no tengo... O sea, creo que siempre nos quedamos en el pero. Y es una de las dinámicas que yo veo día a día, es que nos quedamos en lo que no tenemos. Pero a veces tenemos que ver lo que sí tenemos. Una red de apoyo, familia, la oportunidad de vivir un día más. O sea, de decir, bueno, ayer no lo hice tan bien, creo que hoy tengo la oportunidad de hacerlo mejor. Entonces creo que esa enseñanza me quedo con ella, y de amarnos. Sí, que tengo el cabello negro, que no soy etc. O sea, como amarnos dentro de la imperfección, porque ninguno es perfecto, pero aceptarla y poderla llevar en nuestro día a día. Y mientras Liz hablaba de esta última partecita de amar esas cicatrices, se me vino a la cabeza una escena de un niño montando bicicleta. O sea, todos pasamos por ahí. Yo creo que todos, o la mayoría, tenemos la cicatriz en la rodilla, o una cicatriz en la pierna o en el codo. Y cuando vemos, lo pensé así, cuando vemos esa cicatriz, se vienen recuerdos de mi mamá corriendo detrás de la bicicleta. O sea, como esos recuerdos de un aprendizaje que se obtuvo. Entonces creo que es por ese punto, es como yo perciba la situación. Si yo la quiero ver como algo siempre negativo, o empiezo a transformar mi pensamiento y verlo como algo un poco más positivo, y que creo que pues es importante la terapia para ese proceso, porque no es fácil, y acá hago la aclaración, llegar al punto de ver las cosas un poco más bonitas, sacar lo positivo de lo negativo no es fácil, y sí es necesario un proceso psicoterapéutico, que tú lo nombraste también. Y pues nada, Liz, agradecerte este espacio donde nos abres tu corazón, donde nos dejas enseñanzas valiosas, muy valiosas, y creo que sacamos muy buenas invitaciones acá, pues para todas las personas, los oyentes y las personas que nos ven. Gracias, Liz, por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes, sí, de verdad, o sea, déjense restaurar. ¿Por qué? Porque eso que tal vez a ti te ve ahorita tan vulnerable es asombro para otros. Y en el momento en que tú vas a decir, ¿tú cómo lo hiciste? A mí me pasaba, yo rota, así, llegaba gente, es que me acabé de separar, y yo ok, yo también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos entes restauradores para restaurar. Pero empieza por mí. Yo no puedo restaurar rota. Yo no puedo pretender restaurar o salvar al mundo cuando no me he salvado a mí mismo. Uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces déjense en restaurar, vivan el proceso, ámense en las cicatrices. Ámense en las cicatrices, porque ese es el valor que tú tienes. Ese es el valor sencillo. Mi valor no está en mis títulos, en mis quehaceres, en mis bienes. Mis valores están porque me levanté de una ACV, me levanté de una separación, me levanté de un cáncer familiar, y me estoy levantando en el club así. Eso es el valor que a mí me da como persona. O sea, eso se llama restauración. Porque no se llama, sí, resiliencia también, pero yo como me he tenido que restaurar. Venga, otra vez, démosle el chip, porque esto no lo podemos seguir haciendo, pues si no, no habría aprendizaje. Entonces, de verdad, muchas gracias, de verdad, qué chévere este espacio, y espero que todos vean este maravilloso canal. Así es, así que suscríbanse a nuestras cuentas en Instagram, @catexis, síganos en Psicovino, no, nos encuentran como Catexiscol en YouTube, sí, en Instagram y en TikTok. En Facebook también, ahí estamos mostrando cositas. Pueden seguir a Cami en su red Juan el Psicólogo en Instagram. A mí me encuentran como Angarzón en Instagram. También ahí van a ver muchas cositas, incluso de nuestras vidas, por si se interesan. Por si se interesan, para que nos sigan, nos vean, no se pierdan a esta gran invitada, a Lisette. Y bueno, gracias y hasta la próxima. Chao, chao.